Elegí a Sebastián, pero el destino tenía otros planes. Siempre pensé que los eclipses eran solo fenómenos curiosos, de esos que la gente graba con el móvil mientras hace chistes malos sobre el fin del mundo. Yo no creía en el destino, ni en la magia, ni en las reencarnaciones, y mucho menos en vidas pasadas. Hasta que, durante aquel eclipse total de sol, el mundo se apagó por unos minutos, y cuando volvió a encenderse, ya no era el mismo mundo. Yo tampoco lo era. Había ido al lago para aclararme la cabeza. Mis amigas estaban en otra zona del parque, montando sus trípodes y compartiendo teorías sobre astrología y energías cósmicas. Yo, como siempre, me alejé para no contagiarme de su entusiasmo. Estaba sentada sola, con los pies en el agua, pensando en lo sola que me sentía incluso cuando estaba rodeada de gente. No sé cuánto tiempo pasó antes de oír el grito. Un niño. Gritando. Hundido en la zona más profunda del lago. Salté sin pensarlo. Nadé hasta él, lo empujé hacia la orilla, y justo cuando creía que podía salir, una corriente me arrastró hacia abajo. Oscuridad. Silencio. Y entonces, luz. Una luz blanca, cegadora, dolorosa. Como si me arrancaran de mi cuerpo y me lanzaran a través del tiempo. Sentí mi corazón latir fuera de ritmo. Mi pecho comprimirse. ¿Mis pulmones seguirían siendo míos? Desperté con la sensación de que me habían metido dentro de alguien más. El techo era de madera tallada, con candelabros encendidos. Olía a incienso, a hierbas amargas, y a algo más, miedo. No entendía las voces. Hablaban un idioma extraño, pero, al cabo de unos segundos, mi cabeza pareció reconfigurarse, y de pronto, las palabras cobraron sentido. Milady, por fin despierta. Una mujer vestida como salida de una novela medieval me miraba con los ojos húmedos. Su piel era clara, su peinado imposible. Me ayudó a sentarme, pero yo no podía dejar de temblar. Mi cuerpo no era mi cuerpo. Era más pequeño. Más débil. Más joven. Me miré las manos. No eran las mías. Corrí hacia el espejo. Una chica de rostro suave y ojos enormes me devolvió la mirada. Yo tenía 21 años, pero aquella cara parecía tener 16. Y lo peor es que me era desconocida. No era yo. O no la yo de antes. ¿Dónde estoy? En la residencia Hawthorne, milady. ¿No recuerda? No. Ha tenido fiebre alta durante días. El médico creía que no sobreviviría. Pero los dioses la han salvado. Dioses. Residencia Hawthorne. Aquello no era un sueño. O si lo era, no tenía salida. Durante días traté de convencerme de que era un coma, una alucinación, un castigo cósmico. Pero cada amanecer seguía allí, con ese cuerpo que no era el mío y esa vida que no entendía. Descubrí pronto que Elizabeth Hawthorne era una noble prometida a un primo lejano de la familia real. El reino estaba gobernado por la dinastía Lancaster, una línea de sangre marcada por intrigas, traiciones y poder absoluto. El rey Aldric tenía 12 hijos, todos príncipes. Y todos, según los rumores, dispuestos a matar o morir por la corona. La corte era una mezcla de belleza e hipocresía. Las mujeres susurraban con sonrisas dulces mientras afilaban sus palabras como dagas. Los hombres medían su valor por la cantidad de sangre derramada en torneos o guerras. Y en medio de todo, yo, Claire, o mejor dicho, Elizabeth, intentando no desmoronarme. Algunos me observaban con desconfianza, como si notaran que ya no era la misma. Otros se compadecían por mi aparente pérdida de memoria. Pero hubo una presencia que me marcó desde el primer instante. Alguien que parecía moverse entre la luz y la sombra con una facilidad escalofriante, Octavio Lancaster, el octavo príncipe. Apareció una mañana en los jardines. Alto, elegante, con ojos grises que te hacían sentir observada aunque no te mirara directamente. Su voz era suave. Su sonrisa, estudiada. Se me acercó con una flor en la mano, como si ya nos conociéramos. Milady, qué fortuna tenerla de nuevo entre nosotros. Temimos lo peor. ¿Nos conocemos? Claro que sí. Pero entiendo que su mente aún no esté del todo clara. Y sin más, colocó la flor tras mi oreja y me dedicó una reverencia tan precisa que casi sentí vértigo. Durante días, Octavio fue mi guía, mi escudo. Me ayudaba a moverme por la corte, a saber qué decir y cuándo callar. Sus cartas eran dulces. Sus palabras, reconfortantes. Pero había algo en él, algo que no terminaba de encajar. Como si todo lo que mostraba fuera una máscara perfectamente diseñada para ocultar algo más. Y entonces lo vi. En un entrenamiento entre príncipes, uno de ellos fue herido de forma accidental. Octavio no parpadeó. No se inmutó. Solo sonrió. Y cuando el príncipe cayó al suelo sangrando, dijo con voz baja:
Algunos no merecen ser Lancaster. No era una frase para ser oída. Pero yo estaba allí. Y algo dentro de mí supo, en ese momento, que no podía confiar del todo en él. Y como si el universo quisiera equilibrar la balanza, ese mismo día vi al cuarto príncipe. Sebastián Lancaster. La leyenda viva de la corte. El más cruel. El más salvaje. El más despreciado. Con el rostro marcado por una cicatriz que le cruzaba la mejilla y la mirada oscura como un pozo sin fondo. Nadie se atrevía a acercarse. Nadie, excepto yo. O, mejor dicho, él se acercó a mí. Fue breve. Un cruce de caminos. Un murmullo al pasar. No te fíes de los que sonríen todo el tiempo. Son los que más muerden. Me giré, sorprendida. Él ya se alejaba. Y por primera vez, desde que desperté en este mundo que no era el mío, sentí que alguien me había mirado de verdad. El jardín del ala este era un lugar envenenado con belleza. A simple vista, era todo armonía, fuentes que susurraban, estatuas de mármol cubiertas de hiedra y flores que cambiaban con cada estación. Pero en el fondo, era solo un escenario donde las sonrisas ocultaban puñales y los pasos medidos bailaban alrededor de secretos que no podían decirse en voz alta. Fue allí donde volví a encontrarme con Octavio Lancaster. Él me observaba con esa mezcla de cortesía y control que empezaba a reconocer como su sello. Se acercó sin ruido, con una rosa blanca en la mano. Todo en él parecía calculado para inspirar confianza, su postura relajada, la voz amable, la mirada limpia. ¿Puedo acompañarte, Elizabeth? Claro, respondí, aunque todavía no me acostumbraba a ese nombre. Aún sonaba extraño en mi boca. Caminamos en silencio por el sendero de grava. Octavio no hablaba a menos que supiera exactamente qué decir. Era como si cada palabra que salía de su boca hubiera sido ensayada 1000 veces frente a un espejo. Pareces más fuerte, comentó. Al principio estabas apagada. Supongo que la fiebre dejó su huella. ¿Y la memoria? Vuelven cosas sueltas. Imágenes, sensaciones. No mentía del todo. Había empezado a soñar con escenas que no eran mías, un espejo antiguo, un caballo galopando, una risa que se apagaba en el viento. Pero seguían sin tener sentido. No debes preocuparte, añadió él. Tienes tiempo para recordar. Aunque confieso, me gusta esta versión de ti. Es más misteriosa. Esa frase me hizo fruncir el ceño. ¿Qué versión anterior conocía? ¿Qué esperaba de mí? Antes de que pudiera responder, llegamos a una glorieta donde aguardaba una mesa de té perfectamente servida. Todo estaba listo. Como si supiera que vendríamos. Como si lo hubiera planeado. Me ofreció una taza. Yo la tomé con manos firmes. ¿Cómo sabías que estaría aquí? No lo sabía, respondió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Solo tenía fe. No quise seguir indagando. No aún. En ese mundo, preguntar demasiado podía ser más peligroso que callar. Los días siguientes fueron una coreografía perfecta entre cortesía, insinuaciones y sonrisas. Octavio se mostraba atento, presente, protector. Me acompañaba a los paseos, me enseñaba a leer antiguos textos del reino, incluso me envió un laúd que jamás toqué, pero que todos consideraron un gesto romántico. La corte entera murmuraba. El octavo príncipe está cortejando a Lady Elizabeth, decían, como si eso me asegurara algún tipo de protección divina. Y en parte lo hacía. Mientras estuviera bajo el ala de Octavio, los demás príncipes me dejaban en paz. Los nobles me saludaban con más respeto. Las damas sonreían más forzadas. Y yo empezaba a confundir ese escudo con afecto real. Pero había algo que me inquietaba. Una tarde, mientras me dirigía al ala norte, escuché una conversación detrás de un biombo. Reconocí su voz de inmediato. No la amo. Pero es útil. Todos la miran. Y mientras lo hagan, no me miran a mí. Su tono era frío. Pragmático. Como quien habla de una pieza más del tablero. Me alejé antes de que me descubriera, con el estómago revuelto y los pasos temblorosos. Ese era Octavio. El príncipe perfecto. El aliado encantador. Y, probablemente, el más peligroso de todos. La noche siguiente, durante una cena de gala, me senté junto a él. Actué como si nada supiera. Sonreí. Conversé. Jugué el papel de la noble encantada. Pero mi corazón ya no estaba donde solía. Y quizás por eso, noté que alguien más me observaba. Desde el extremo opuesto del salón, Sebastián Lancaster no quitaba los ojos de mí. No era una mirada amable. No era deseo. Era otra cosa. Curiosidad. Cautela. Un juicio silencioso que no necesitaba palabras para sentirse en la piel. Cuando me levanté para retirarme, lo encontré en el pasillo.
Como si me esperara. O como si hubiera estado allí por casualidad, lo cual dudaba mucho. ¿Te divertiste? Preguntó, con voz baja. Lo justo. El octavo príncipe es un gran anfitrión. Y un excelente actor. Sus labios se curvaron apenas. No era una sonrisa. Era una mueca de aprobación. ¿Vas aprendiendo? ¿Me estás vigilando? No. Te estoy observando. ¿Y hay diferencia? Una es para atraparte. La otra, para entenderte. Nos quedamos en silencio. No sé si fueron segundos o minutos. Su cercanía no era agresiva, pero sí intensa. Me hacía sentir desnuda aunque estuviera vestida con capas y corsé. Y entonces, sin previo aviso, se inclinó un poco y murmuró. Te pareces mucho menos a ella que antes. ¿A quién? A Elizabeth. Sentí un escalofrío. ¿La conociste bien? Lo suficiente para saber que tú no eres ella. Tragué saliva. ¿Y eso te asusta? No. Me intriga. Dio un paso atrás. Se fue sin más. Como si la conversación hubiera sido una prueba, y yo hubiera aprobado. Esa noche, por primera vez, soñé con fuego. Con un trono rodeado de cenizas. Y con una mano, manchada de sangre, extendida hacia mí. Y entendí algo, el amor en este mundo no era un refugio. Era una sentencia. Las cicatrices más profundas no se ven. Las que uno carga en la piel son, al menos, visibles, pueden tocarse, esconderse, doler cuando el clima cambia. Pero las que se clavan en el alma, esas están siempre ahí, silenciosas, esperando que alguien las roce por accidente. Sebastián Lancaster era la prueba viviente de ello. Después de aquella conversación en el pasillo, empecé a notar su presencia de otra forma. No me seguía. No buscaba mi atención. Pero siempre estaba cerca. Siempre en la periferia. En los entrenamientos, en las reuniones del consejo, en los paseos de caza reales. Sus ojos oscuros no me miraban con deseo, ni con ternura, ni siquiera con desconfianza. Me miraban como si intentaran decidir si yo era una amenaza, una anomalía o una tragedia con piernas. Y eso me inquietaba, y me atraía al mismo tiempo. El primer quiebre llegó en los establos. Había ido allí buscando escapar de la presión de palacio. Necesitaba respirar, alejarme de las miradas falsas y las palabras que significaban lo contrario de lo que decían. Me gustaba pasar tiempo con los caballos. No hablaban. No fingían. Solo eran. Estaba acariciando el lomo de uno de los animales cuando lo escuché entrar. No hizo ruido, pero su presencia era demasiado densa como para pasar desapercibida. No es prudente que estés sola, dijo, sin rodeos. Tampoco es prudente que los príncipes se paseen por aquí sin escolta. Yo no necesito escolta. Y yo no necesito permiso. Nos miramos. Y entonces, sin aviso, el caballo se sobresaltó. Un ruido lejano. Un grito. Un estruendo metálico. Me empujó sin querer y caí sobre la paja. Me golpeé el codo. No era nada grave, pero me quejé al intentar incorporarme. Sebastián fue más rápido que el pensamiento. Estaba a mi lado en un instante. Me tomó del brazo con cuidado y me ayudó a sentarme. Sus dedos, tan fuertes, eran inesperadamente suaves. Como si supiera que con muy poco podía hacer daño. ¿Te has hecho daño? No. Solo el susto. ¿Por qué estás aquí abajo sola? Porque arriba todo me asfixia. Él asintió. No preguntó más. Nos quedamos allí sentados, entre el olor a heno y cuero viejo. El silencio fue largo, pero no incómodo. Y entonces, con la voz más baja que le había oído, dijo. La primera vez que maté a alguien tenía 12 años. No supe qué responder. Me giré lentamente hacia él. No me miraba. Miraba al suelo, como si las palabras salieran de un rincón de su mente al que no accedía desde hacía mucho. Era un sirviente. Me atacó con un cuchillo. Pensaba que podía extorsionarme por un secreto que ni siquiera era mío. Me defendí. Lo maté. La sangre era espesa. Olía metálica. Me hizo vomitar. Cayó. Yo tampoco hablaba. Mi padre me felicitó. Dijo que ya era un verdadero Lancaster. No me preguntó si tenía pesadillas. No me preguntó nada. Solo me hizo jurar que no lloraría jamás frente a nadie. ¿Y lo cumpliste? Durante años, sí. ¿Y después? Me miró. Y en ese momento vi a un niño escondido tras un castillo de piedra. Un niño que jamás pidió ese apellido, ese trono, ni esa cicatriz que le cruzaba la cara como una maldición. No lo sé, susurró. A partir de entonces, algo cambió entre nosotros. No era amistad. No era afecto. Era algo más primitivo. Como un instinto.
Una conexión muda que se activaba cada vez que estábamos cerca. Yo no buscaba salvarlo. Ni él me ofrecía protección. Pero nos reconocíamos. En lo roto. En lo descompuesto. Una noche, durante una cena del consejo, el príncipe segundo hizo un comentario cruel sobre mi pasado febril y mi memoria débil. No era la primera vez que lo insinuaba, pero esa noche se pasó de la raya. Se burló. Rió. Y preguntó, con voz cargada de veneno. ¿Y si no es Elizabeth? ¿Y si nos han metido una impostora? Una espía, quizás. El silencio fue absoluto. La mesa entera contuvo el aliento. Yo me quedé inmóvil, el corazón latiéndome en la garganta. Pero antes de que pudiera decir nada, una copa voló por los aires y se estrelló contra la pared. Todos giraron hacia Sebastián. «¿Di eso otra vez?», dijo con voz helada. El segundo príncipe tragó saliva, incómodo. Solo era una broma. Pues no me hizo gracia. ¿Desde cuándo defiendes a damas, hermano? Desde que me cansa ver cobardes escudarse en risas. Y sin añadir más, se levantó y salió del salón. Yo lo seguí. Lo encontré en el pasillo, con los puños cerrados y la respiración agitada. No necesitabas defenderme, le dije. Lo sé. Entonces, ¿por qué lo hiciste? Se giró. Me miró como si no supiera cómo explicar algo que él mismo no comprendía. Porque me dolió. Eso fue todo. Y con esas 3 palabras, me di cuenta de que algo en mí también empezaba a doler. Y no era miedo. Ni incomodidad. Era otra cosa. Y eso era mucho más peligroso. Desde que el rey Aldric cayó enfermo, el aire del palacio se volvió más espeso. Las voces se medían con más cautela, los pasos se hacían más lentos, y hasta los sirvientes parecían caminar con la espalda más encorvada, como si temieran ser aplastados por un peso invisible que crecía con cada día sin noticias claras sobre el estado del monarca. Las reuniones entre los nobles eran más frecuentes, más tensas. Las sonrisas eran más amplias, pero más frías. Y detrás de todo ese teatro sutil, el mensaje era claro: el trono estaba vacante, aunque la corona aún no hubiera caído al suelo. Octavio empezó a mostrarse cada vez más presente, más generoso, más encantador. Lo hacía sin esfuerzo aparente, como si realmente le preocupara la paz del reino, como si su único interés fuera el bienestar del pueblo. Pero yo ya no me tragaba ese discurso. No después de haberlo oído con mis propios oídos decir que yo le resultaba útil. No después de haber descubierto que sabía quién era en realidad desde el principio y nunca me lo dijo. Todo lo que parecía afecto, todo lo que pensé que era preocupación o cariño, se me revelaba ahora como una jugada premeditada. Era parte de su estrategia. Yo era una pieza en su tablero, una distracción elegante, una herramienta que podía utilizar mientras le sirviera. Me convertí en una carga para él en cuanto dejé de seguir su ritmo. Empecé a rechazar sus invitaciones, a evitar sus paseos por los jardines, a fingir que tenía migrañas durante los banquetes donde estaba obligado a sentarse junto a mí. No me enfrenté directamente, pero dejé claro, sin palabras, que ya no me interesaba su cercanía. Eso fue suficiente para despertar miradas, comentarios en voz baja, finalmente, advertencias. Una nota llegó a mis aposentos. Sin sello, sin firma, solo un trozo de pergamino doblado con precisión quirúrgica. En su interior, una única frase escrita con tinta roja: debes elegir. Y tu elección será tu sentencia. No me sorprendió. Todo en ese lugar funcionaba con amenazas disfrazadas de cortesía. Pero lo que me dolió fue saber que venía de alguien que conocía mi secreto. Y eso solo podía significar una cosa: Octavio había empezado a hablar. Lo que me había prometido guardar ya no era un favor. Se había convertido en una trampa. Esa noche me costó dormir. Caminé por la terraza hasta que el cielo empezó a clarear. Y mientras el viento agitaba mi vestido, pensé en lo mucho que había cambiado desde que llegué a ese mundo. Ya no era la chica que cayó en el lago durante un eclipse, temblando de miedo. Me había adaptado. Me había endurecido. Pero aún no me había decidido a actuar. Hasta ahora. Fui a buscar a Sebastián al amanecer. Lo encontré en el campo de entrenamiento, solo, envuelto en sudor, con la camisa abierta y los guantes puestos. Golpeaba un saco de paja con la precisión de un asesino. No me miró cuando me acerqué. Solo siguió golpeando hasta que el sonido del cuero contra la tela dejó de ser constante. Entonces se quitó los guantes, los dejó caer y se giró hacia mí. ¿Vienes a advertirme o a entregarte? Vengo a elegir. Su ceja se alzó, curioso, pero no sorprendido. ¿Y qué has elegido? Tu bando. No lo dije con orgullo ni con desafío. Lo dije con la seguridad de alguien que ya no quiere huir. Octavio ha empezado a difundir mi secreto. O parte de él. No me ha acusado de impostora aún, pero lo hará.
Y si lo hace, estarás envuelto en eso quieras o no. Así que es mejor que lo digamos en voz alta antes de que lo hagan otros. Yo no soy Elizabeth. Me llamo Claire. Y no pertenezco a este mundo. Él me observó con una calma tan brutal que me hizo tragar saliva. No parecía sorprendido, solo, cansado. Lo sé desde hace tiempo. ¿Cómo? No hablas como ellas. No caminas como ellas. Y tus ojos no son de aquí. Por un momento, no supe qué decir. Nunca había pensado que alguien pudiera notarlo con tanta claridad, pero claro, él no era como los demás. Vivía entre las grietas del sistema. Sabía mirar donde los demás no se atrevían. ¿Y por qué no dijiste nada? Porque tampoco eres una amenaza. Y porque, en el fondo, me alegra que no seas una de ellos. Respiré hondo, como si me quitara un corsé invisible. Entonces ayúdame. Si Octavio consigue el trono, sabes lo que va a pasar. No solo conmigo. Con todos. Sebastián asintió despacio. Ya estoy preparándome para eso. Pero no se gana solo con fuerza. Se gana con lealtades. Entonces ten la mía. Él no respondió, pero dio un paso hacia mí. Sus ojos, tan oscuros, no me miraban con deseo ni ternura, sino con un respeto feroz. Una tensión surgía entre nosotros, más poderosa que cualquier promesa, más íntima que cualquier roce. ¿Sabes que esto te pondrá en la mira? Ya lo estoy. Y que si todo sale mal, no podré protegerte. No te estoy pidiendo protección. Estoy pidiendo que no me dejes fuera. Sus labios se curvaron apenas. Fue una sonrisa breve, como un relámpago en medio de la tormenta. Y entonces asintió. Entonces ven conmigo. El rey cayó en coma al día siguiente. Fue abrupto, repentino, sospechoso. Se habló de veneno, de enfermedad, de castigo divino. Nadie dijo en voz alta lo que todos sabían, la lucha por el trono había comenzado. Octavio presentó una carta con el sello real, escrita poco antes del colapso, en la que el rey supuestamente lo nombraba como sucesor. Sebastián contraatacó con otra, con un sello similar, pero firmada en una fecha posterior. Las versiones se enfrentaron como espadas invisibles. Y los nobles empezaron a dividirse. En medio de esa tormenta política, se convocó una asamblea extraordinaria. El salón del consejo se llenó de figuras poderosas, duques, condes, ministros, todos con el rostro tenso y las palabras envenenadas. Yo no debía estar allí. No era nadie. Pero aparecí igual, con la espalda recta, el rostro sereno y el corazón latiéndome como un tambor. Octavio estaba en el centro. Radiante. Seguro. Jugaba el papel del futuro rey como si ya llevara la corona. Al verme, su expresión se tensó apenas, pero luego me ofreció una sonrisa cargada de veneno. Lady Elizabeth, dijo. ¡Qué sorpresa! No soy Lady Elizabeth, respondí con voz firme, clara, sin titubeos. El silencio fue absoluto. Todos los ojos cayeron sobre mí. Mi nombre es Claire. Y no pertenezco a este mundo. Pero he visto lo suficiente como para saber que este reino necesita un líder que no mienta. Que no use a la gente como piezas. Que no disfrace su ambición con flores. Murmullos. Escándalo. Alguien gritó que estaba loca. Otro pidió que me sacaran. Pero mi voz siguió firme. Octavio sabía quién era yo desde el principio. No me denunció. Me usó. Me manipuló. Me ofreció seguridad mientras planeaba traicionar a su propia sangre. Sebastián no es perfecto. Es duro. Es violento. Pero es el único que no me ha mentido jamás. Y entonces lo miré. Estaba de pie, sin moverse, sin parpadear. Pero su mirada lo decía todo. Una gratitud muda. Un reconocimiento que no necesitaba aplausos. Yo estoy con él, dije. Y si eso me condena, que así sea. No esperé aplausos. Ni respuestas. Pero cuando salí del salón, lo hice sabiendo que, por primera vez desde que llegué a ese mundo, no era una espectadora. Era parte de la historia. Y la historia estaba a punto de arder. Los días que siguieron a la asamblea fueron como caminar descalza sobre cristales rotos. A cada paso, sentía las miradas clavándose en mi espalda, los susurros en los pasillos, las sonrisas tensas de quienes me saludaban solo por compromiso. Ya no era una desconocida. Tampoco una noble más. Era un estorbo. Un recordatorio incómodo de que el orden establecido podía quebrarse, de que alguien sin apellido ni sangre azul había osado alzar la voz en la sala del consejo. Algunos me evitaban, otros me observaban como si esperaran verme arder. Yo, en cambio, no podía darme el lujo de quebrarme. Había elegido. Había hablado. Y ahora, tenía que sostenerlo. Una mañana, al despertar, encontré una bandeja en mi habitación. Té caliente.
Pan con miel. Una flor blanca. Y en el centro, clavada en la madera como una firma silenciosa, una pequeña daga de hoja curva. La tomé entre los dedos, la observé con calma, y luego la guardé. No tenía sentido asustarse. No aquí. No cuando el miedo era un lujo que ya no podía permitirme. Me aferraba a lo único que no parecía moverse, Sebastián. No era un refugio cálido, no me ofrecía palabras bonitas ni promesas vacías, pero su presencia era una constante. Él estaba allí cuando todos se retiraban. No decía mucho, pero cuando hablaba, decía la verdad. Su silencio no era distancia, era contención. Me acostumbré a buscarlo entre las sombras, a escuchar su respiración antes de girarme. No lo necesitaba para salvarme. Lo necesitaba para no sentirme sola. Una noche, subí a la torre sur para respirar. El aire estaba cargado de un silencio tenso, como si el cielo mismo supiera que algo estaba por romperse. Me apoyé en la piedra fría del alféizar, observando las antorchas encendidas en el patio. A lo lejos, el viento susurraba nombres que no quería recordar. Sentí su presencia antes de oírlo. No deberías estar sola, dijo con esa voz baja que parecía venir siempre desde lo más hondo de él. Nunca estoy sola, respondí sin mirarlo. Siempre hay alguien observando. Esperando a que cometa un error. Entonces quédate cerca de mí. Me giré. Él estaba allí, inmóvil, como si el mundo entero girara a su alrededor y él simplemente se negara a moverse con él. No sonreía. Nunca lo hacía. Pero sus ojos me atravesaban con una intensidad que quemaba. ¿Por qué lo haces?, pregunté. Podrías haberme delatado desde el principio. Podrías haberme dejado sola cuando pronuncié tu nombre frente a todos. Y no lo hice. ¿Por qué? Porque cuando el mundo quiere que te calles y tú hablas, alguien tiene que escucharte. Sentí como se me encogía el pecho. No de miedo. De alivio. Di un paso hacia él. Luego otro. Hasta estar tan cerca que pude sentir el calor de su cuerpo, su respiración rozándome la frente. Levanté una mano temblorosa y la apoyé en su pecho. Su corazón latía fuerte. Vivo. Te tengo miedo, murmuré. Yo también me tengo miedo, respondió. Pero si tú saltas, salto contigo. No hubo más palabras. Solo un movimiento lento, cargado, inevitable. Me besó. No fue torpe. No fue impulsivo. Fue una rendición mutua. No buscábamos consuelo. Nos encontrábamos. Por fin. Fue fuego contenido, rabia suavizada, deseo antiguo. Y cuando nos separamos, supe que ya no había marcha atrás. Que mi mundo, el suyo, todo lo que conocíamos, acababa de cambiar. 2 días después, el castillo se convirtió en un campo de guerra. Octavio, arrinconado por las dudas y el rechazo de algunos nobles, había reunido a sus leales y tomado el ala oeste. Declaró que su palabra era la ley, que la sangre debía prevalecer por encima de las alianzas débiles. Las banderas fueron arrancadas. Las puertas selladas. Las espadas desenvainadas. El trono ya no era un símbolo, era una hoguera, y todos estábamos ardiendo con él. Me obligaron a bajar a las cámaras inferiores por seguridad. Pero me negué a quedarme encerrada. Subí. Exigí estar en la sala de estrategia. Estudié mapas, escuché informes, me aprendí los nombres de los capitanes. Ya no era una extranjera. Ya no era una sombra con un nombre prestado. Era parte de esto. Tenía algo que perder. Alguien. Sebastián no dirigía con discursos. No levantaba el puño ni prometía gloria. Solo hablaba con firmeza. Daba órdenes claras. Sabía cuándo enviar hombres, cuándo retroceder, cuándo hacer silencio. Todos lo seguían. No por miedo. Por certeza. Porque con él, al menos sabían a qué se enfrentaban. Una noche, cuando el fragor de la batalla rugía al otro lado de los muros, fui a su tienda de campaña. No lo pensé. Solo lo hice. Lo encontré de espaldas, inclinado sobre un mapa, con las manos manchadas de tinta y tierra. No se giró cuando entré. No deberías estar aquí, murmuró. Eso dices siempre. Y nunca me haces caso. Nunca me has pedido que me quede. Se detuvo. Alzó la mirada. Sus ojos, esta vez, no tenían dureza. Solo miedo. El tipo de miedo que no se grita, que no se llora. El que se traga y se entierra profundo para que nadie lo vea. Pero yo lo vi. Lo vi y no me detuve. Me acerqué, paso a paso, hasta quedar frente a él. Sin titubear, le dije. Si mueres mañana, quiero que lo hagas sabiendo que te amo. No sé cuánto tardó en reaccionar. Quizás fue un segundo. Quizás fue toda una vida. Pero cuando me rodeó con sus brazos, cuando su frente tocó la mía, entendí que él también lo sentía. Aunque no supiera decirlo.
aunque no supiera vivirlo. Esa noche no hubo títulos, ni estrategias, ni traiciones. Solo dos personas rotas que se habían encontrado al borde del abismo. No hicimos promesas. No juramos nada. Solo existimos, el uno con el otro, sin miedo por primera vez. Y si todo se rompía al amanecer, al menos sabríamos que por una noche, aunque fuera solo una, no estábamos solos. La batalla duró 3 días. 3 días de gritos, acero y humo. Las paredes del castillo, que alguna vez habían sido testigos de bailes y banquetes, ahora solo guardaban la memoria de la destrucción. El aire, denso y pesado, olía a muerte y a traición. Las antorchas permanecían encendidas, como si el miedo se aferrara a las llamas, mientras el sonido de las botas sobre el mármol ya no marcaba el paso del protocolo, sino el ritmo de una guerra que no entendía de títulos ni de linajes. Apenas dormía. No porque no pudiera, sino porque sabía que, si cerraba los ojos demasiado tiempo, alguien no volvería a abrir los suyos. Ayudaba donde podía, limpiando heridas, enviando mensajes, marcando mapas. Me convertí en sombra, en voz, en ojos que lo veían todo, incluso cuando nadie hablaba. Cada noche, cuando Sebastián volvía cubierto de polvo y sudor, yo estaba allí. A veces sin palabras, a veces sin preguntas, pero siempre con la misma presencia firme, como una vela que no se apaga aunque el viento la azote con rabia. La mañana del 4.º día, la noticia llegó como un puñal al pecho: Octavio había sido capturado. Lo habían encontrado escondido tras un altar, vestido con ropas de sirviente, esperando escapar cuando el caos alcanzara su punto máximo. No opuso resistencia. No dijo nada. Solo levantó la cabeza con la misma sonrisa con la que había engañado a todos, y aceptó su derrota como quien ya ha asumido que solo fue rey en su imaginación. Sebastián no celebró. No organizó banquetes ni pronunció discursos. Se encerró en la sala del trono durante horas, solo, con la corona sobre la mesa, mirándola como si fuera una bomba a punto de estallar. Yo entré sin pedir permiso. Sabía que era yo. Ya es tuya, dije con voz suave. No lo parece. ¿Por qué no? Porque cuando la mire, solo veré lo que costó. Camino hasta él, me detengo a su lado. No toco la corona. No le pido que lo haga. Solo tomo su mano. Está helada. Entonces recuérdalo. Cada día. Pero no para sufrir. Recuérdalo para no convertirte en ellos. Él cierra los ojos, asiente. El día de la coronación fue extraño. No hubo celebración. No hubo multitudes. Solo un silencio denso, sagrado, como si el aire supiera que algo importante estaba ocurriendo y no se atreviera a interrumpir. Los nobles, los pocos que quedaban, hicieron sus reverencias. El pueblo se mantuvo distante, expectante. Y Sebastián, con la corona sobre su cabeza y una capa demasiado pesada para quien nunca quiso gobernar, se convirtió en rey. Lo observé desde un rincón, los labios apretados, el corazón latiéndome de forma irregular. Lo amaba. Más de lo que podía entender. Pero también sabía algo que aún no me atrevía a decir en voz alta. Esa noche, cuando el palacio dormía por fin, salí sola. Caminé hasta el lago. El mismo lago donde todo había empezado, o al menos donde abrí los ojos por primera vez en este mundo. El cielo estaba cubierto, pero lo sentí, el eclipse estaba cerca. Lo sabía sin mirar. Lo sentía en la piel, como si mi cuerpo estuviera hecho del mismo hilo que une los mundos. Me arrodillé junto al agua. La superficie temblaba, como si también supiera que algo iba a romperse. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Solo cerré los ojos, y pedí. No un deseo. No un milagro. Solo una salida. Un final. O un comienzo. Cuando volví a abrir los ojos, el reflejo del eclipse estaba sobre mí. Y entonces lo supe. Iba a volver. Corrí. Corrí como nunca había corrido, atravesando pasillos, esquivando puertas, ignorando a los guardias que me llamaban. Entré en la sala del trono. Sebastián estaba allí, de pie, con la capa aún puesta, mirando por la ventana como si pudiera ver el mundo entero desde allí. Claire, dijo sin moverse. Está ocurriendo. Él se giró. Solo entonces entendió. Sus ojos lo decían todo, había esperado este momento desde el primer día. Y, sin embargo, cuando llegó, no quería dejarme ir. No puedo quedarme, susurré. No sé por qué. No sé cómo. Pero lo siento. Me está llamando. Y yo no puedo ir contigo. No. Hubo un silencio tan hondo que dolía. Luego, sin pedir permiso, sin miedo, sin orgullo, corrí hacia él y lo abracé con toda la fuerza que me quedaba. Él me sostuvo como si el mundo dependiera de ello. Como si pudiera evitar que el tiempo hiciera lo que estaba destinado a hacer. No me olvides, dije contra su pecho.
No sabría cómo. Y no cambies. Ya cambiaste todo lo que podía cambiarse. Nos separamos con la torpeza de quien no quiere soltar. Me alejé de espaldas, con la mirada fija en él, tratando de memorizar su rostro una última vez. Y entonces, con un parpadeo de luz y un rugido sordo en el aire, desaparecí. Sebastián no gritó. No corrió tras mí. Solo cayó de rodillas y se quedó allí. Horas. Días. No lo recordaba. Pero al amanecer siguiente, pidió que grabaran un símbolo en la piedra del trono. No era un escudo. No era una corona. Era un eclipse. Porque, aunque ya no estuviera, él no quería que la historia me olvidara. Y yo, al despertar en mi mundo, con la ropa empapada y el lago detrás, solo supe una cosa con certeza: puede que el eclipse se hubiera cerrado, pero lo que sentimos jamás se apagaría.